Te dijeron que te esforzaras más, que te apresuraras, que lucharas, que si tan solo trabajaras más, te esforzaras más, te sacrificaras más, llegaría tu gran avance, y tal vez por un tiempo lo creíste. Invertiste las horas, te quedaste despierto hasta tarde, forzaste la visualización, leíste las afirmaciones como un guión, pero los resultados no llegaron, o peor aún, vinieron y se te escurrieron de entre los dedos. Entonces, te culpaste a ti mismo. Tal vez no estoy lo suficientemente alineado. Tal vez necesito hacer más trabajo en la sombra. Tal vez no he sanado lo suficiente. Y sin siquiera darte cuenta, comenzaste a convertir tu viaje espiritual en una nueva forma de actuación, una versión de alta vibración del mismo viejo paradigma. Si soy lo suficientemente bueno, finalmente seré digno de recibir. Pero, ¿y si te dijera que el mismo acto de esforzarse más es la señal que lo está bloqueando todo? Que en el campo cuántico, el esfuerzo excesivo no se interpreta como devoción, se interpreta como carencia, un mensaje sutil pero poderoso que dice, todavía no lo tengo y necesito ganármelo. Esta es la paradoja que sabotea a tantos buscadores. Despiertan lo suficiente para ver la posibilidad de cambio, pero no lo suficiente para darse cuenta de que su frecuencia interna, no su esfuerzo externo, es la clave del alineamiento. Siguen intentando manipular el mundo exterior mientras permanecen leales al estado interno de quien todavía está esperando. Y por eso, no importa cuánto se esfuercen, permanecen magnéticamente atrapados en líneas de tiempo de casi, aún no y algún día. Porque en lo cuántico, intentar es resistencia disfrazada. No estás empujando hacia tu deseo, estás empujando contra tu estado actual, y todo lo que empujas crece. Acerquémonos. Cada pensamiento que tienes, cada emoción que sientes, genera un campo electromagnético medible alrededor de tu cuerpo. El Instituto HeartMath ha demostrado que el campo de tu corazón puede extenderse metros más allá de ti, una señal constante que transmite quién crees que eres. Ahora imagina ese campo como un diapasón. Si tocas la nota de «todavía no he llegado», lo cuántico responde no con lo que quieres, sino con más reflejos de esa frecuencia. No obtienes lo que esperas. Obtienes aquello para lo que tu campo está sintonizado. Esta es la mentira de la manifestación basada en el esfuerzo, que necesitas demostrar tu preparación esforzándote más. Pero el campo no lee tu afán, lee tu coherencia. Cuando tus pensamientos, emociones e identidad están fuera de sincronía, el campo recibe estática, señales mixtas, y esa distorsión crea retraso. No es que tu deseo no esté respondiendo, es que tu señal no es clara. Ahora, aquí está la verdadera sorpresa y la parte que la mayoría nunca escucha. Cuanto más desesperado es el esfuerzo, más fuerte es la señal de ausencia. El universo no responde a tus palabras, responde a la frecuencia que hay debajo de ellas. Puedes decir, soy abundante 1000 veces, pero si tu sistema nervioso está inundado de miedo, culpa o carencia, esa es la verdadera señal. Eso es lo que el campo reflejará. No se trata de lo que dices, se trata de lo que transmites. Y el estado de intentar está arraigado en una suposición, todavía no estoy allí. Así que cada vez que te esfuerzas más, piensas más, actúas más, fuerzas la alineación, reafirmas la identidad de alguien que todavía está separado de lo que busca. Y el campo refleja esa separación perfectamente. Por eso tu progreso se siente como caminar en una cinta de correr. Mucho movimiento, muy poco cambio. Pero ¿y si esa frustración es en realidad una invitación? ¿Qué pasa si el agotamiento, el estrés, la sensación de que no importa lo que hagas, no es suficiente, no es un signo de fracaso, sino una señal para sintonizar más profundamente? Porque esto es lo que nadie enseña en el espacio de la manifestación. No puedes anular tu frecuencia con la acción, no puedes superar tu vibración, no puedes llegar a la facilidad a base de esfuerzo. Tienes que sintonizar. Y sintonizar
no es pasividad. Es precisión. No se trata de hacer menos, se trata de transmitir de forma diferente. Cuando dejas de perseguir el deseo como si estuviera fuera y comienzas a encarnar el estado en el que ya es verdad, lo cuántico responde instantáneamente, no porque te recompense, sino porque te has convertido en una pareja vibratoria. Has alineado tu señal con la versión de la realidad donde tu deseo ya está realizado. Neville Goddard no estaba siendo poético cuando dijo, debes sentir el deseo cumplido. Estaba hablando de una verdad vibratoria. Tu estado emocional es tu orden al universo. Y el esfuerzo, cuando está arraigado en la separación, cancela esa orden en todo momento. Tomemos un momento para romper un mito. El trabajo duro no manifiesta, el alineamiento sí. Sí, la acción alineada tiene su lugar, pero la mayoría de las personas no están actuando desde el alineamiento. Están actuando por el miedo a lo que sucederá si no lo hacen. Eso no es creación, es compensación, eso no es flujo, es fricción, y el campo puede sentir la diferencia. Así que aquí está el rompecabezas incompleto que tu mente está tratando de resolver. Si no presiono, ¿cómo sucederá? Pero la mejor pregunta es, ¿quién estoy siendo que piensa que es necesario presionar? Porque el esfuerzo no comienza en el cuerpo, comienza en la identidad. En el momento en que crees que debes esforzarte más, hacer más, convertirte en más, te estás identificando con la versión de ti que aún no es digna de recibir. Esa identidad es la transmisión. Y hasta que colapses esa versión, la frecuencia de intentar bloqueará la frecuencia de recibir. Pero ahora lo ves, ya no estás ciego al bucle, y el campo siempre está respondiendo, no a quién eras hace 5 minutos, sino a quién eres ahora. Así que tómate este momento y haz una pausa, no para esforzarte más, sino para suavizarte en la coherencia, para soltar el agarre, para exhalar la tensión entre donde estás y donde crees que deberías estar. Porque, ¿y si nada faltara excepto tu conciencia de cuánto ya estaba presente? ¿Y si tu próximo nivel no se trata de alcanzar, sino de recibir? ¿Y si sintonizar más profundamente es el mismo cambio que revela que esforzarse más nunca fue el camino, solo el eco de un paradigma obsoleto? En el próximo capítulo, verás la ciencia detrás de este cambio, cómo tu frecuencia es el verdadero motor de la manifestación, por qué el esfuerzo sin resonancia es ruido y cómo empezar a señalizar la versión de ti que ya no lucha por recibir. Hemos sido condicionados a creer que los resultados son lineales. Más esfuerzo equivale a más recompensa. Empujar más fuerte, llegar más lejos, sacrificar ahora, tener éxito después. Es el antiguo sistema operativo, profundamente arraigado, rara vez cuestionado. Pero cuando se trata de manifestación, esa creencia no solo está obsoleta, es disfuncional, porque el campo cuántico no opera según la lógica del esfuerzo, opera según la ley de la resonancia. Y en la resonancia, más fuerza a menudo significa más fricción. En este espacio, el alineamiento supera al esfuerzo, y tu frecuencia, no tu afán, se convierte en el mecanismo que mueve las líneas de tiempo. Desglosemos esto con precisión. Todo ser emite una firma electromagnética medible. Esto no es esoterismo espiritual, es un hecho medible. El corazón genera el campo electromagnético más poderoso del cuerpo, hasta 60 veces más fuerte que el del cerebro. Según el Instituto HeartMath, cuando tu corazón y cerebro entran en coherencia, un estado de ritmo sincronizado, todo tu campo electromagnético cambia. Te vuelves armonizado, estable, alineado, y esta coherencia se convierte en una señal clara para el campo cuántico. Ahora contrasta eso con el esfuerzo excesivo. Cuando presionas, te esfuerzas y te estresas, incluso con intenciones positivas, tu sistema nervioso entra en modo supervivencia. Tu cerebro reactiva circuitos de miedo. Tu cortisol se dispara. El ritmo de tu corazón se vuelve errático y de repente
tu señal se revuelve. Ya no estás transmitiendo desde la posibilidad, estás transmitiendo urgencia, y la urgencia no es la frecuencia de la manifestación, es la frecuencia del retraso. Aquí es donde la mayoría de las personas sabotean inconscientemente sus deseos. Visualizan, pero desde un lugar de necesito que esto cambie. Afirman, pero desde un lugar de esto todavía no es real. Actúan, pero desde un lugar de debo ganármelo. Y todo ese esfuerzo emite una señal mixta. En lo cuántico, esta disonancia crea lo que los físicos llaman decoherencia, la ruptura del orden en un sistema de ondas. En lenguaje espiritual, tu energía está fuera de sincronía con tu intención. Estás pidiendo claridad mientras vibras en el caos. Estás pidiendo abundancia mientras vibras en la contracción. Y el campo refleja exactamente eso. No lo que quieres, sino lo que eres. Aquí está la interrupción de patrón. La acción tomada desde el desalineamiento no es manifestación, es resistencia en movimiento. Sí, la acción importa, pero solo cuando emerge de la frecuencia primero. Imagina esto. Dos personas realizan la misma acción. Una envía el correo electrónico, hace la llamada, escribe la oferta. La otra hace exactamente lo mismo. Pero solo una obtiene el resultado, la sincronicidad, la oportunidad, el sí. ¿Por qué? Porque solo una de ellas estaba energéticamente alineada con recibirlo. La acción fue idéntica, pero el campo solo respondió a la señal detrás de la acción. Esto es lo que la mayoría de los marcos de establecimiento de objetivos pasan por alto por completo. Se centran en lo que estás haciendo, no en lo que estás transmitiendo. Te enseñan a planificar, ejecutar, presionar, pero nunca a preguntar, ¿qué frecuencia lleva esta acción? Llevemos esto más profundamente a lo cuántico. En la física de partículas existe un principio llamado arrastre, entrainment, la tendencia de dos sistemas oscilantes a sincronizarse. Cuando una frecuencia es más fuerte, la otra finalmente se sincroniza con ella. Esto no es solo un fenómeno de laboratorio, sino una ley cósmica. Tu estado del ser, cuando es coherente, se convierte en la frecuencia dominante en tu realidad, y el campo, que siempre está escuchando, se sincroniza con él. En lenguaje sencillo, cuando te conviertes en la frecuencia, el campo te iguala. No persigues líneas de tiempo, las colapsas. Ahora vamos a fundamentar esto en la neurociencia. Tus pensamientos son eléctricos, tus emociones son magnéticas. Juntos generan tu campo electromagnético. Pero la mayoría de la gente piensa una cosa y siente otra. Piensan, soy digno, pero sienten vergüenza. Piensan, el dinero fluye hacia mí, pero sienten carencia. Esa contradicción genera incoherencia, y la incoherencia conduce al estancamiento. La solución, no más esfuerzo, sino más integración. Coherencia significa que tus pensamientos, emociones y acciones están unificados, que tu sistema nervioso ya no se está preparando para la decepción, que tu cuerpo cree lo que tu boca está diciendo, que no estás intentando convencer al universo, estás reflejando lo que ya es verdad dentro de ti, y una vez que ese alineamiento interno se sincroniza, el mundo externo no te resiste, se reorganiza a tu alrededor. Cambiemos todo el paradigma. La mayoría de la gente cree que sus circunstancias externas deben cambiar primero. Luego sentirán paz, alegría, gratitud. Pero la realidad cuántica está invertida. Debes sentir paz, alegría, gratitud primero, y luego tu realidad externa colapsa en coherencia con tu campo interno, porque el campo no responde a las condiciones, responde a la consistencia. Así que la verdadera pregunta se convierte en, ¿puedes mantener la frecuencia de tu realidad deseada incluso cuando la evidencia aún no ha aparecido? ¿Puedes permanecer en coherencia mientras tu cuenta bancaria todavía refleja la vieja historia? ¿Puedes permanecer alineado cuando la relación no ha llegado?
¿Puedes vivir como la señal, no como el buscador? Si puedes, el campo se mueve no lentamente, sino instantáneamente, no a través del esfuerzo, sino a través del permiso energético. Porque aquí está lo que realmente está sucediendo. Cuando estás sintonizando tu frecuencia, estás cambiando tu identidad, y la identidad es el transmisor más poderoso del universo. Neville Goddard enseñó que asumir el deseo cumplido no es imaginar el resultado, es habitar la versión de ti para quien el resultado ya es normal. Esa versión no se esfuerza, esa versión no ruega, esa versión no se afana por el permiso para recibir. Esa versión simplemente es, y el campo escucha. Este es el punto de acceso donde la ciencia se encuentra con el misticismo, donde la vibración se encuentra con la acción, donde el intentar termina y la sintonía comienza. En el próximo capítulo, desbloquearemos el mecanismo central detrás de esta transformación, la resonancia. Descubrirás por qué no estás atrayendo lo que deseas, sino quién eres, y cómo convertirte en una pareja vibratoria para una realidad que no requiere fuerza para ser cumplida. No atraes lo que quieres, atraes lo que eres. Deja que eso penetre, no como un mantra espiritual, sino como una ley vibratoria. Porque detrás de cada oración sin respuesta, cada manifestación que nunca llegó, cada línea de tiempo que se mantuvo justo fuera de alcance, hay un patrón recurrente: querer sin resonar, esperar sin encarnar, intentar atraer una frecuencia hacia ti mientras vibras en un ancho de banda completamente diferente. Aquí es donde la mayoría de los buscadores se quedan atascados, no porque les falte claridad o disciplina, sino porque todavía se están acercando al campo cuántico como si fuera una máquina expendedora. Introduce un deseo, espera la entrega. Pero el campo no opera por transacción, opera por resonancia. Y la resonancia no responde a tu esfuerzo, responde a tu identidad. Para entender esto, necesitamos ir más profundo en la física. En términos cuánticos, todo es vibración. Cada pensamiento, emoción, objeto y resultado lleva una frecuencia específica. Esa frecuencia o patrón de onda es como una señal de radio. Y al igual que una radio, no recibes lo que deseas, recibes lo que estás sintonizado. Piénsalo así. Si la realidad de tus sueños se está reproduciendo en 98.5 FM, pero tú estás vibrando en 88. 1. No importa cuánto desees escuchar la música. No es una cuestión de merecimiento o deseo. Es una cuestión de coincidencia de señal. La ley de resonancia dicta que solo las frecuencias en armonía entre sí se amplificarán. Todo lo demás pasa sin ser recibido. Por eso intentar manifestar desde la carencia nunca funciona, porque la carencia no es la ausencia de tener, es la presencia de disonancia. Desglosémoslo con un ejemplo. Imagina a una persona que afirma «soy abundante», mientras se siente ansiosa cada vez que paga una factura. ¿Cuál es su frecuencia real? No es abundancia, es miedo. Y ese miedo tiene una vibración, un patrón, un campo magnético. Así que, independientemente de las palabras, la señal dice: no confío en que habrá suficiente. Ese es el mensaje que capta el campo. Esa es la identidad que se está transmitiendo. Esta es la pieza que falta, que la mayoría de las enseñanzas pasan por alto. Las palabras no manifiestan. La frecuencia sí. Y la frecuencia más poderosa que llevas no está en tu mente, está en tu cuerpo emocional. Es la sutil firma vibratoria generada por tus creencias, suposiciones y autoconcepto inconsciente. Si en el fondo todavía crees, necesito ganarme mi valía, las cosas son difíciles para mí o no estoy listo, entonces, no importa cuánto intentes anular eso con afirmaciones, el campo sigue leyendo la señal de base, porque en resonancia, la frecuencia dominante siempre gana. Ahora,
Aquí está la paradoja que mantiene a la mayoría de la gente en la lucha. Cuanto más intentas demostrar que estás listo, más transmites que no lo estás. El esfuerzo impulsado por el miedo no señala compromiso, señala desalineamiento. El universo no necesita tu prueba, necesita tu permiso, tu sí vibratorio completo. Y eso no viene del esfuerzo, viene del devenir, becoming. Por eso las enseñanzas de Neville Goddard son más que filosofía esotérica. Cuando dice vive desde el final, no está hablando de fingir, está señalando un truco vibratorio. Cuando empiezas a identificarte con la versión de ti que ya lo tiene, cuando sientes, respiras y actúas como ellos, entras en resonancia con esa línea de tiempo. Y el campo, que no tiene resistencia a tu deseo, responde con neutralidad absoluta. Colapsa la versión de la realidad que coincide con tu estado dominante. No porque lo pediste, sino porque te convertiste en una pareja. Exploremos esto a través de una lente científica. La resonancia es un principio observado en sistemas mecánicos, instrumentos musicales y campos electromagnéticos. Cuando dos frecuencias se alinean, la energía se transfiere de manera más eficiente. Comienzan a oscilar en armonía. En términos prácticos, cuando tu mundo interior se alinea con la frecuencia de lo que buscas, emocional, somática, neurológicamente, el mundo exterior se mueve para encontrarte. No atraes el resultado hacia ti. Te encuentras con él a mitad de camino. Pero esto requiere un cambio radical en cómo te relacionas con el deseo. El deseo no es una señal para perseguir algo, es una señal para sintonizar algo. No está señalando lo que falta, está revelando lo que está disponible si te conviertes en la versión vibratoria de quien lo recibe. Este es el secreto que lleva la resonancia. Elimina la negociación. No tienes que convencer al universo, no tienes que ganarte el resultado. Simplemente tienes que convertirte en la versión de ti para quien ya es verdad. Hagamos una pausa y acerquémonos. ¿Cuál es el estado del ser, la frecuencia de la versión de ti que ya tiene lo que buscas? ¿Cómo caminan, hablan, toman decisiones, pasan el tiempo, responden a los contratiempos? Ese es tu verdadero trabajo. No conseguir el resultado, sino instalar el estado. Porque cuando tu sistema nervioso ya no se estremece ante la idea de recibir, cuando tu cuerpo ya no se prepara para la decepción, cuando tu energía ya no contradice tu deseo, has alcanzado la resonancia. Y la resonancia es el punto de no retorno. Una vez alcanzado, el mundo exterior no tiene más remedio que ajustarse, no como magia, sino como mecánica. Pero esto también significa algo confrontante. Si tu realidad aún no ha cambiado, algo en ti todavía está desafinado. Y eso no es fracaso, eso es retroalimentación. La resonancia es un espejo, no te está juzgando, te está revelando. Así que aquí está la pregunta que solo tú puedes responder. ¿Qué versión de mí refleja mi realidad actual? Y si esa versión no es la que deseas, no necesitas esforzarte más. Necesitas transmitir de manera diferente. Necesitas actualizar tu estado. No como un ritual de una sola vez, sino como un cambio de identidad diario, un compromiso vibratorio, un retorno momento a momento a la coherencia. Así es como te conviertes en un imán, no por esfuerzo, sino por claridad energética. En el próximo capítulo, cruzaremos el umbral vibratorio, el punto de inflexión donde el esfuerzo se disuelve y el flujo comienza. Descubrirás lo que realmente se siente al dejar de esforzarse, empezar a recibir y vivir como la versión de ti que ya no necesita manifestar porque se ha convertido en la expresión viva de la frecuencia misma. Hay un momento, sutil pero inconfundible, en el que algo hace clic dentro de ti, no intelectualmente sino vibracionalmente. El esfuerzo se disuelve, el agarre se libera, la urgencia se aquieta y en esa quietud, algo ancestral surge, una frecuencia más profunda, olvidada hace mucho tiempo pero instantáneamente familiar. Ese momento es el umbral,
no un lugar de llegada, sino un cambio en cómo existes. Y una vez que lo cruzas, la realidad responde de manera diferente. Esto no se trata de rendirse, se trata de entregarse. Rendirse no a tu poder, sino a tu resistencia. La verdad es que la mayoría de la gente no se da cuenta de cuánta de su energía se gasta en mantener la vieja identidad, la que casi llega, la que aún necesita ganárselo, la que aún no confía. Esa versión siempre está buscando, siempre ajustando, siempre tratando de hacerlo bien. Pero intentar es la moneda de las líneas de tiempo que se retrasan, y el flujo comienza cuando el intentar termina. Aquí está la paradoja que mantiene a tantos atrapados. Piensan que la rendición significa debilidad, pero en el campo cuántico, la rendición es una señal de autoridad energética. Dice, ya no estoy enredado con la versión de mí que lucha. Es el anuncio vibratorio de que has cruzado de la fricción a la frecuencia. Desglosemos esto con ciencia. En el estudio de los estados de las ondas cerebrales, el alto esfuerzo se correlaciona con la beta elevada, la frecuencia de alerta, pensamiento y a menudo estrés. Aquí es donde la mayoría de la gente pasa el día analizando, proyectando, reaccionando. Pero a medida que empiezas a ralentizarte y respirar más profundamente, tu cerebro entra en alfa, luego teta, estados de intuición, integración y alineamiento interno. En estas frecuencias más lentas, tu corazón y tu cerebro comienzan a sincronizarse. Tu campo electromagnético se vuelve coherente y en la coherencia te vuelves magnético. Lo que solía sentirse como un muro se convierte en una ventana y lo que una vez requirió esfuerzo comienza a moverse a través de ti en lugar de por ti. El flujo no es la ausencia de acción, es acción sin resistencia, es creación sin contradicción y comienza en el momento en que dejas de transmitir la frecuencia de casi y empiezas a vivir como si ya estuviera hecho. Pero seamos claros, el umbral no está marcado por una señal dramática. A menudo llega silenciosamente en el espacio entre pensamientos, en la suavidad de tu cuerpo, en el cambio de ¿qué necesito hacer? ¿A quién necesito ser? Y cuando cruzas esa línea invisible, sucede algo notable. El campo comienza a entregar sin demora. La gente llama, los caminos se abren, las ideas llegan, no a través del esfuerzo, sino de la sincronicidad. Y por primera vez, te das cuenta de que nunca estuviste manifestando el resultado. Estás manifestando la versión de ti que podía sostenerlo. Esto es lo que nadie te dice sobre la ley de la atracción. No se trata de atraer cosas hacia ti. Se trata de disolver la versión de ti que las mantenía fuera. Ese es el verdadero alineamiento. Porque aquí está el secreto que revela lo cuántico. Lo que buscas no está al otro lado del esfuerzo, está al otro lado de la incoherencia. Cuando dejas de contradecirte, cuando tus emociones, pensamientos, cuerpo y energía finalmente están de acuerdo, el campo no se demora, refleja. Por eso tu trabajo no es descubrir cómo llega el milagro. Tu trabajo es mantener la frecuencia donde ya ha llegado, y eso requiere menos de lo que piensas, pero más de lo que estás acostumbrado. Requiere honestidad, honestidad vibratoria radical. Esa clase de honestidad que dice, todavía estoy manteniendo tensión alrededor de esto, o todavía estoy apegado a la lucha. Esa honestidad no es debilidad, es un diapasón. Te muestra dónde todavía estás emitiendo estática. Y una vez visto, puedes elegir, volver al esfuerzo o respirar hacia la confianza. Vamos más profundo. El flujo no es un estado que persigues, es un estado que permitas. Llega cuando dejas de empujar contra la realidad y comienzas a participar con el campo. Eso significa liberar líneas de tiempo, resultados y condiciones que no coinciden con tu frecuencia más alta. Significa estar dispuesto a decepcionar a la versión de ti que solía conformarse para que puedas vivir como la que ya no tolera el retraso. Pero ¿cómo se ve esto realmente?
Es el momento en que dejas de perseguir clientes y empiezas a hablar como la que ya tiene demanda. Es cuando dejas de escribir en tu diario para encontrar el amor y empiezas a responder como alguien ya amado. Es cuando ya no preguntas, ¿está funcionando? Porque sabes que la coherencia siempre funciona. Este es el umbral de frecuencia, el momento en que tu vibración se convierte en la realidad. Y aquí está tu iniciación. No se trata de intensidad, se trata de estabilidad. ¿Puedes mantener la frecuencia cuando nada fuera de ti la está validando todavía? ¿Puedes permanecer en confianza cuando la cuenta bancaria se ve igual? ¿Puedes permanecer abierto cuando otros todavía te ven como quien solías ser? Porque si puedes, has cruzado la línea. No del esfuerzo a la pereza, sino de la fricción al flujo. Y cuando el flujo comienza, las manifestaciones se aceleran. No porque hackeaste el sistema, sino porque saliste del patrón de retraso. Dejaste de enviar señales mixtas, y el campo, siempre fiel, respondió a tu señal con precisión. Así que toma un respiro ahora justo donde estás. Deja que la tensión caiga de tus hombros. Deja que la necesidad de controlar se disuelva. Deja que la identidad de espera colapse y escribe en los comentarios a continuación como una declaración para ti y el campo. Elijo el alineamiento sobre el esfuerzo. Que esa sea tu señal, tu resonancia, tu cambio. Porque en el próximo capítulo vamos a la fuente de esa frecuencia, tu identidad. Descubrirás cómo recalibrar quién crees que eres al nivel más fundamental y por qué cada cambio externo que has estado tratando de forzar siempre ha estado esperando una decisión interna: transmitir un nuevo yo al campo. Cada realidad que has vivido, cada línea de tiempo que has recorrido, cada resultado que has manifestado o perdido, nunca fue una respuesta a tu deseo. Fue un reflejo de tu identidad. No quien quieres ser, no quien pretendes ser, sino quien, en el nivel subconsciente más profundo, sigues transmitiendo que eres. Esa es la señal original, la que lo cuántico nunca ignora, la que magnetiza o repele cada posibilidad que encuentras. Aquí es donde todos los caminos en la manifestación regresan al yo. Porque el campo no está reflejando tus metas, está reflejando tus suposiciones. Y la suposición más fuerte en la vida de cualquier persona es la tranquila frecuencia predeterminada de quién creen que son. No en teoría, sino en biología, en vibración, en resonancia del sistema nervioso. Tu identidad no es una etiqueta, es un patrón de frecuencia codificado en tus pensamientos, almacenado en tus emociones, grabado en los patrones de disparo de tu cerebro. La neurociencia llama a esto una red neuronal, un mapa interconectado de creencias, recuerdos y disparadores que dan forma a lo que esperas, cómo actúas y lo que inconscientemente te permites recibir. Si no se examina, este mapa se convierte en tu jaula. No solo vives tu vida, la reproduces. Por eso el cambio a menudo se siente como resistencia. No estás luchando contra las circunstancias, estás desafiando el plano energético de quien siempre has sido. Hagamos esto real. Si has pasado años viéndote como el que se esfuerza pero nunca avanza, tu identidad se ha sintonizado con casi. Tu cuerpo ha normalizado esa frecuencia. Tus células la esperan, tus decisiones la protegen, e incluso tus sueños se filtran a través de ella. Así que no importa cuánto medites, escribas en tu diario o visualices, si tu identidad raíz todavía está enredada con aún no, entonces aún no es la única línea de tiempo que puede estabilizarse. Porque el campo solo refleja en lo que te has convertido, no lo que estás tratando de alcanzar. Por eso el esfuerzo a menudo se siente como autotraición, porque estás tomando medidas desde una autoimagen que no cree que el resultado sea natural. Cada paso se siente cuesta arriba, cada afirmación se siente falsa, cada visualización requiere más fuerza de voluntad que confianza. Y esa fricción no es fracaso, es retroalimentación. La identidad no se ha actualizado. Entonces, ¿cómo la cambias?
no a través de la fuerza, no a través de fingir, sino a través de la recalibración. La recalibración de identidad no se trata de convertirse en algo nuevo, se trata de retirar la versión de ti que se formó en la supervivencia, la que tuvo que demostrar, la que tuvo que esperar, la que llevaba el dolor como armadura porque le era familiar. Esa versión hizo su trabajo, te mantuvo a salvo, pero no puede llevarte a tu próxima realidad. Porque la versión de ti que recibe con facilidad, que atrae, que fluye, que magnetiza milagros, esa versión vive en una frecuencia diferente. Y esa frecuencia se vuelve accesible en el momento en que decides dejar de ensayar la anterior. Traigamos la neurociencia. Cuando imaginas un evento futuro y sientes las emociones asociadas con él, alegría, libertad, abundancia, tu cerebro comienza a reorganizarse. Ya no dispara de acuerdo con la memoria, dispara de acuerdo con la visión. Esto se llama neuroplasticidad y significa que puedes reprogramar la estructura del yo instalando nuevas firmas emocionales. Pero la clave es la repetición, no robótica, sino resonante. Cada vez que vuelves al sentimiento de ser la versión de ti que ya lo tiene y te estabilizas en ese sentimiento, aunque sea brevemente, comienzas a colapsar la vieja identidad. Reduces su dominio neurológico, debilitas su atracción magnética, y cuanto más vives desde el nuevo estado, más se deteriora el viejo, no a través de la guerra, sino a través de la negligencia vibratoria. Esto es alquimia de identidad. Y aquí está el verdadero cambio. Una vez que encarnas una nueva identidad, la sientes de verdad en tu cuerpo, actúas desde ella, hablas desde ella, descansas en ella, el campo no se demora. Porque ahora ya no estás enviando señales mixtas, no estás pensando una cosa, sintiendo otra, haciendo una tercera. Te has unificado, y en la unificación, las líneas de tiempo colapsan. Por eso debes dejar de preguntar, ¿qué necesito hacer para manifestar? Y empezar a preguntar, ¿quién necesito dejar de ser? Porque la acción sin identidad es como intentar ejecutar un nuevo software en hardware obsoleto. Se bloquea, se ralentiza, se retrasa. Podrías ver progreso, pero no se sostendrá. La vieja identidad saboteará la descarga, y lo llamarás bloqueo o resistencia, cuando en realidad es solo incompatibilidad. Ahora, aquí está la pieza cuántica. Según el efecto observador, tu atención colapsa el potencial en forma. Pero la atención no es solo enfoque, es frecuencia. Y cuando tu frecuencia dominante está ligada a una identidad pasada, tu atención colapsa líneas de tiempo basadas en el pasado. Por eso tu vida parece una reposición. Diferentes trabajos, la misma inseguridad, diferentes relaciones, las mismas heridas, diferentes estrategias, el mismo techo. No necesitas nuevas tácticas. Necesitas un nuevo transmisor. Y el transmisor es tu estado del ser, tu sentido de identidad sentido, tu firma emocional, tu postura energética. Una vez que estos cambian, el campo no duda, porque ahora te reconoce, no como el que quiere, sino como el que es. Por eso el verdadero cambio no se siente como esfuerzo, se siente como recordar. No estás fabricando un nuevo yo, estás sintonizando una versión de ti que ya existe justo fuera del ruido de tu identidad actual. Y cuanto más te encuentras con ellos en la quietud, en la respiración, en la imaginación, en el comportamiento, más fuertes se vuelven hasta que un día son tú. Y todo lo que no coincidía con ellos comienza a desaparecer naturalmente, sin esfuerzo, coherentemente. En el capítulo final se te guiará a través de un ritual diseñado para hacer exactamente eso. Una recalibración vibratoria que te permite acceder a tu frecuencia, colapsar la vieja identidad y estabilizar la línea de tiempo donde recibir se vuelve natural. El alineamiento se vuelve sin esfuerzo y tu realidad comienza a reflejar la versión de ti que ya no intenta manifestar, porque ahora tú eres la señal. Te han enseñado a perseguir resultados, a arreglar lo que está mal,
a mejorar tu estrategia, a hacer tu camino hacia el alineamiento. Pero, ¿y si el paso final fuera dejar de dar pasos? ¿Y si la frecuencia que has estado persiguiendo ha estado esperando no tu esfuerzo, sino tu permiso? Porque aquí está la verdad que todo gran místico, todo científico cuántico, todo ser despierto, finalmente descubre. La realidad que quieres no llega cuando te la ganas. Aparece cuando coincides con ella, no a través del esfuerzo, sino a través de la señal. Y ahora estás listo para acceder a esa señal. Así que dejemos de hablar de frecuencia, entremos en ella aquí mismo, ahora mismo, porque si has llegado hasta este punto, no estás aquí solo por inspiración, estás aquí para la iniciación. Esto no es teoría, este es un punto de pivote vibratorio. Estás a punto de dejar atrás la frecuencia del esfuerzo y entrar en la versión de ti que ya no necesita manifestar porque se ha convertido en la expresión de la realidad misma.